del Estado de México con el tema compra y venta de inmuebles por personas morales. Adelante, notaria, por favor. ¿Me escuchan todos? Se escucha muy bien. Perfecto, buenísimo. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Antes que todo, quisiera agradecerles y felicitarlos por querer estar en este foro que es súper importante, sobre todo para su día a día, los que se dedican a, a la venta de bienes raíces, los abogados que son abogados especialistas en inmobiliario. Creo que es muy importante que ustedes estén muy actualizados respecto de este tipo de temas. Y bueno, pues entramos ya al tema que a mí me toca compraventa. La compra y venta de inmuebles por personas morales. Creo que es un tema muy importante porque si bien es cierto, vemos en el día a día muchas compraventas hechas por personas físicas, en este caso es muy importante en materia corporativa la compra y la venta de inmuebles, ya sean para uso habitacional, para uso industrial, para uso comercial, por las personas morales. Y si bien es cierto que el foro es en materia inmobiliaria y muchos de los aquí presentes se dedican a esta materia y no son especialistas en derecho, o sea, no son abogados, es por eso que he hecho esta presentación para darles en primer lugar un contexto de lo que es la compraventa. Escuchando a la exposición de mi compañero, el notario Varela, vi que varias preguntas venían respecto de este tipo de contratos preparatorios, los contratos que ya se habían celebrado con anterioridad y demás. Creo que es importante que les dé este contexto de qué es la compraventa para que ya después nos metamos a fondo en la praxis respecto de la compraventa de las personas morales. Y aquí tengo un ejemplo que igual y es un poco burdo, pero siempre se los digo a mis clientes y lo entienden a la perfección. Cuando ustedes van a comprarse algo, no sé, un vestido, unos pantalones, una prenda, ¿qué hacen? La compra, antes de comprarla, la prueban, ven que les quede bien, el color, que la tela esté bien, que el material las costuras estén bien y demás. Bueno, pues si eso hacemos con una prenda de vestir que ya forma parte de nuestro patrimonio, pero no se considera significante porque no pagamos grandes cantidades, o a veces sí, pero no se considera como nuestro patrimonio al 100. Imagínense una casa, imagínense una nave industrial que va a formar parte del patrimonio de esa empresa que está adquiriendo ese inmueble, pues obviamente necesitan ver con exactitud qué es lo que van a comprar. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues pidiendo toda la documentación necesaria para saber el estado jurídico que guarda el inmueble o los inmuebles que va a adquirir en este caso la sociedad. Y bueno, pues entrando a la materia de la compraventa tenemos dos sujetos, ¿no? Un sujeto que es el vendedor y el otro sujeto que es el comprador. Ojo, estoy haciendo una exposición de una compraventa llana, simple, que no tienen mayores factores para que ustedes puedan entender mejor este concepto. ¿Quién es el vendedor? El que transfiere la propiedad del bien, del cual es titular, y tiene la legitimación para poder vender. O sea, que en su título de propiedad está su nombre, y entonces con eso puede acreditar perfectamente bien que él tiene esta legitimación para vender. En este caso, la empresa, ¿no? Tiene la titularidad de ese bien y tiene esa legitimación para vender. Y el comprador paga un precio cierto. Ya veremos, como ya lo vieron con el notario Varela, las formas de pago y demás y tal. Más adelante volveremos a tocar el tema.
Luego entonces, la compraventa se perfecciona cuando hay un acuerdo entre el bien y el inmueble y la cosa que vamos a, perdón, entre el bien y el precio que vamos a pagar por ese inmueble. En ese momento, sin firmar nada, sin dar nada, en ese momento se está perfeccionando la compraventa. Quiero que eso lo entiendan muy, muy bien. Ahora bien, en el ardid, ¿qué hacemos muchas veces para, cómo decir, para apartar, para verificar que efectivamente ese inmueble no lo van a vender a nadie más? Ah, bueno, o damos un anticipo, ¿no? O firmamos un contrato. Este contrato es un contrato preparatorio y este contrato se llama contrato de promesa de venta. Aquí es bien importante que ustedes como asesores tengan muy claro el contrato de promesa de compraventa, que es un contrato preparatorio a un contrato de compraventa. He visto muchísimo en la notaría cuando llegan y dicen, es que ya firmamos con antelación un contrato de promesa de compraventa y al momento de leer el contrato veo que ya se dieron un anticipo, ¿ok? Y ya se pagó. En el momento en que se paga, así sea un peso, en ese momento automáticamente se convierte en compraventa. Ojo ahí. Entonces, si ustedes quieren mantener la naturaleza del contrato de promesa de compraventa, no tienen que dar anticipo. Pueden dar una garantía en concepto de depósito, simplemente, pero no anticipo, porque en ese momento ya se convierte en compraventa. Y la compraventa trae efectos fiscales. Entonces, quiero que quede muy, muy claro esto. Y cuando ustedes llevan a cabo un contrato, pongan un contrato de promesa de venta que no se dé un solo quinto y se maneje como anticipo. Pueden dar una garantía, o sea, pueden dar un depósito, punto, pero no un peso para que se lo pueda gastar la parte vendedora, ¿vale? Ahora, también muchas veces nos piden, oiga, es que ¿qué cree? Tiene este crédito y me lo va a vender y yo voy a pagar ese crédito. De entrada, tenemos que ver si podemos y tenemos la anuencia de la parte acreedora, en este caso la institución bancaria, Infonavit, Fobiste, o el acreedor que haya dado ese mutuo, ese préstamo, si tiene la venia para poder hacer eso, ¿no? Eh, entonces es importante que ustedes investiguen cómo está la propiedad y si tiene alguna hipoteca o si tiene una obligación la parte vendedora con alguien más para poder transmitir libremente ese inmueble. Es por eso que me hago mención aquí que la venta de bienes o derechos litigiosos no está prohibida, pero es bien importante que la parte vendedora siempre hable con la verdad y siempre diga lo que tiene la propiedad. Ya será responsabilidad o voluntad de la parte compradora si compra así con gravámenes o con algún derecho litigioso y demás y tal. No está prohibida su venta, sin embargo, es bien importante que la parte vendedora se lo haga saber a la parte compradora. Siguiendo con esto, nos vamos a lo que son las obligaciones del vendedor. Las obligaciones del vendedor tenemos que el vendedor otorga al comprador los documentos legalmente que acreditan el traslado de dominio de la propiedad. ¿Qué quiere decir? Su título de propiedad, o sea, su primer testimonio, donde consta la escritura que acredite la propiedad de este inmueble. Entregar el bien objeto de la compraventa. Y esta entrega, aquí también tenemos que tener muchísimo cuidado, puede ser real cuando físicamente se entrega el inmueble a la parte compradora, ¿no? Jurídica, no hay más, y es la forma más sencilla de explicar la entrega jurídica, que es las escrituras. Esa es la entrega jurídica. Y la virtual. Podemos tener escrituras, todavía no se pueden dar físicamente la entrega del inmueble, pero puede ser una entrega virtual.
Esto no aplica si el comprador no ha enterado al 100% el precio que tenía que pagar por la parte, perdón, por el inmueble que va a adquirir. También tenemos que tener muchísimo cuidado de que no quieran volver exigible algo del cual yo no he acabado de pagar. De cierta forma es muy lógico. Después nos vamos a las obligaciones del vendedor. ¿Y qué obligaciones? Otra obligación del vendedor es garantizar las calidades del bien, o sea, que el bien esté en buen estado, justo como lo vio la parte compradora cuando fue a ver el inmueble, si le gustaba, si no le gustaba, si estaba completo y demás. Eso es garantizar las calidades del bien y responder de la evicción. ¿Esto qué significa? Esto es bien importante. El vendedor, si pierde la titularidad por la vía judicial, pongo un ejemplo, el vendedor tenía un tema legal y debía a alguien y a través de la vía judicial le quitan ese inmueble, el vendedor tendrá la obligación de responder por esta evicción. Ahora, las obligaciones del comprador es pagar el precio en tiempo, lugar y forma convenida. Si ustedes ven muchas veces en los contratos privados, en los preparatorios que dicen, tienen tanto tiempo para firmar la escritura correspondiente y formalizar esta compraventa y demás, eso es el pacto de pagar el precio en tiempo, lugar y forma convenida. Pagar los gastos de la escrituración, salvo pacto en contrario. Esto es muy importante y en la práctica se confunden mucho y llegan y dicen, ¿quién es el que paga la escrituración porque está muy cara? ¿Quién es el que paga el avalúo? He de aclararles que el avalúo entra dentro de los gastos de escrituración. Para poder vender, muchas veces requerimos de un avalúo y este avalúo, pues de cierta forma es un precio, es algo costoso y entonces la parte compradora dice, oye, pero porque yo voy a pagar el avalúo si tú es lo que me estás vendiendo y sobre eso vamos a fijar, no sé, un precio, ¿no? Entonces es bien importante que sepan que de entrada la parte compradora es la que pagará estos gastos a menos de que lo pacten en contrario. ¿Qué hago muchas veces para que se aminore esta carga para pagar tanto, ya que en la parte compradora siempre digo, oye, ya pagaste muchísimo dinero por tu inmueble y después tienes que pagar aparte los gastos de escrituración, sí se complica el tema. Muchas veces llego a que entre ellos lleguen a un acuerdo y una parte la pague la parte vendedora y otra parte la pague la parte compradora. Pero esto es solo y solo si lo convienen las partes, únicamente. Si no, la obligación es de la parte compradora. Y lo demás que indique el Código Civil para el Estado de México, que básicamente es en caso de mora de la parte compradora, que no pague en tiempo y forma, ya sea que pague o una renta por el inmueble o que pague pena convencional. No sé, hay muchas otras cosas, pero estas son las más importantes. Ahora, esta es otra cosa que quiero comentarles que es bien importante. En la compra en la compra y venta de inmuebles, su formalidad siempre tiene que ser en forma escrita. Y en los inmuebles se requiere de otorgarse en escritura pública. Por eso es tan importante que cuando hagan las ventas, la parte compradora tenga un apartado económico para devengar la escrituración, porque es una obligación que marca el Código Civil que tiene que ser o sí a través de escritura pública. Que de facto muchas veces celebran contratos privados y posteriormente formalizan el acto, sí se puede. Pero aquí les voy a decir por qué es tan importante que se otorgue en escritura pública. Una, porque les da mayor seguridad jurídica a las partes, a la parte compradora, de que realmente la persona que compró ya es dueño de este inmueble, y a la parte vendedora,
que pueda declarar que ese inmueble ya está fuera de su peculio. Entonces, esto es bien importante. 2, es bien importante, ¿por qué? Porque se generan impuestos. Siempre se van a generar impuestos, ya sea federales y estatales o nada más estatales. Pero por eso la autoridad nos hace a nosotros como responsables solidarios para la retención de dichos impuestos y por eso se tiene que otorgar en escritura pública. Ustedes que son asesores inmobiliarios, abogados inmobiliarios, es bien importante que les digan esto a sus clientes, que no importa que firmen un contrato privado, se tiene que elevar en escritura pública. Ahora, este es otro tema y es una línea muy delgada que lo quería tocar con ustedes porque muchos de ustedes tienen muchos años dedicándose a esto y saben perfectamente bien las responsabilidades que incurren en dar una mala asesoría. Pero igual tenemos compañeros que apenas están incursionando en el ámbito inmobiliario y no saben hasta dónde puede llegar su responsabilidad de la mala asesoría a sus clientes. La responsabilidad que ustedes tienen por no dar forma, por asesorar a la gente y no dar forma al acto, tiene consecuencias. En este caso puede tener consecuencias civiles y hasta penales. Entonces es bien importante que ustedes se asesoren antes de que firmen un contrato privado. Si ustedes tienen duda y no son peritos en la materia, por eso estamos nosotros los notarios, para poder ayudarlos y asesorarlos siempre, para que ustedes a su vez puedan dar una buena asesoría. Como decimos, los notarios tenemos la obligación de asesorar a la gente. No importa si es la parte compradora, si es la parte vendedora, siempre tenemos esa obligación. Es nuestro deber, obligación, y yo creo que en mi caso y en caso de todos mis colegas, con muchísimo gusto lo hacemos porque es una profesión la cual amamos. Ahora, los promotores no pueden vender los bienes en cuya venta intervinieron. Entonces, también es bien importante que si ustedes llevan a cabo negociación para una venta y al final del día dicen, bueno, pues yo me quedo con este inmueble, yo quiero comprarlo y demás y tal, ojo ahí, por favor, está explícito en la ley, en el Código Civil para el Estado de México, no pueden hacer ese acto. Entonces tendrían que actuar de otra forma para que deslindarse de esta venta y demás y tal, y pasar otra venta y después poder comprar el inmueble. De lo contrario, no lo pueden hacer. Y esto es una prohibición que ustedes tienen expresa. Ahora bien, ahora sí ya nos vamos a lo que es una persona moral. Muchas veces, pues, hemos escuchado que es persona física, que es persona moral, pero igual y muchas veces no nos hemos puesto a pensar realmente jurídicamente qué es una persona moral. En este caso no les voy a dar una definición per se de que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles o el Código de Comercio o en su apartado de una sociedad civil o una asociación civil. Aquí lo estoy hablando en forma civil, lo que marca el Código Civil para el Estado de México, que lo define como un grupo de individuos que jurídicamente forman una sola entidad para ejercer derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, por eso, las personas morales y pueden adquirir o pueden vender su patrimonio, porque tienen patrimonio, estas personas morales están constituidas también con un patrimonio, y entonces dentro del patrimonio pueden tener inmuebles y es por eso que pueden comprar o pueden vender. Otra cosa bien importante que quisiera mencionarles y que se los sugiero que lo hagan ya día a día, ustedes en su trabajo. En la notaría desde hace ya tiempo, más bien casi desde que inició la ley coloquialmente sabida como ley antilavado,
lo que hice fue un pliego de preguntas para que cuando lleguen los clientes la respondan y de esta forma no tengan problemas más bien, nosotros notarios o ustedes brokers o ustedes abogados inmobiliarios tengan problemas para saber exactamente en dónde estamos parados. Supongo que todos hemos ido al médico alguna vez y cuando vamos por primera vez nos hacen llenar nuestro historial médico. Bueno, pues igual acá. Aquí, cuando llegan los clientes, les hago llenar este cuestionario de tal forma que a mí me permite ver cómo está la situación jurídica y qué es lo que quieren hacer, con sus propias palabras, para que yo ya les pueda dar esa forma jurídica. Y se los pongo a la mesa con mucho gusto después. Presto dejo a su disposición la presentación para que tengan este cuestionario y con mucho gusto lo puedan llevar a cabo en sus oficinas. Y vamos a desglosarlo en este momento. La pregunta 1 para la parte compradora. ¿Qué tipo de operación va a realizar su representada? Muchas veces, lo primero que dicen, quiero escriturar a nombre de tal. Ok. En la escrituración a nombre de tal, pueden intervenir varios tipos de actos jurídicos. Entonces, con sus propias palabras, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero comprar, quiero vender, quiero ceder derechos, quiero donar, hay N actos jurídicos. Entonces, con sus propias palabras, ¿qué es lo que quieren hacer? Dónde se ubica el inmueble es también muy importante, porque dependiendo de dónde se ubique el inmueble, los notarios sabemos qué tipo de documentación pedir, porque les recuerdo que, por ejemplo, en el Estado de México existe algo que se llama autonomía municipal. Ya hay municipios que me piden algunas cosas más que otros. Entonces, por eso es importante saber dónde se encuentra el inmueble. Otra cosa bien importante es, ¿qué uso tiene este inmueble? Si es comercial o habitacional. ¿Por qué? Porque cuando es comercial, en ese momento se genera el impuesto al valor agregado. Mismo que los notarios tenemos la obligación y responsabilidad solidaria de retenerlo. Y hay veces que no sabemos, cuando llegan los clientes, que este inmueble tiene un uso comercial y hasta el final o en el proceso de la escritura nos percatamos y les decimos a los clientes, oye, vas a tener que pagar tanto de IVA y yo te lo voy a tener que retener, y bueno, casi se van de espaldas porque igual y no tenían ese gasto contemplado. Entonces, por eso es bien importante saber qué uso tiene ese inmueble. Ahora, para la compra del inmueble, su representada a través de su representante dio un anticipo y en caso de ser afirmativo, ¿cuánto y cómo lo dio? ¿Por qué les estoy preguntando esto? Precisamente por lo que les decía, por los contratos preparatorios, por si generó un pago, nosotros tenemos que documentar absolutamente todos los pagos, si se dio en efectivo, si se dio con algún título de crédito, y ver si han cumplido con la ley, con la multicitada ley, y lo vamos a dejar así porque es muy largo su nombre, pero hoy coloquialmente ley antilavado. Entonces es bien importante porque nosotros lo tenemos que documentar en la escritura y tenemos aparte que hacer un expediente. Y ustedes, representantes de inmobiliarias, ustedes, abogados inmobiliarios, brokers inmobiliarios, es bien importante también que tengan esta información, porque como también son sujetos a esta ley, pues entonces ustedes ya van haciendo también su expediente. Entonces hacemos un trabajo en equipo y conjunto. La siguiente pregunta es la empresa, ay, perdón. Es que no alcanzo a ver, permítanme.
Si la empresa firmó a través de su representante un contrato privado con anterioridad, también lo tenemos que saber, porque, ojo, cuando se formaliza la compraventa, ahí puede causar recargos en los impuestos, porque si firmaron un contrato privado de compraventa, en ese momento se empezaron a originar impuestos. Y si no se pagaron dentro del término de ley, se generan recargos, actualizaciones y en caso de que la autoridad los haya requerido, multas. Entonces, por eso es bien importante que sepamos que sí han firmado un contrato de compraventa con anterioridad. Y les recuerdo la diferencia a contrato de compraventa a un contrato preparatorio, que es un contrato de promesa, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el precio real de la operación? Muchas veces llegan y nos dicen, no, va a ser de 10 pesos. Y resulta ser que la operación fue de 15 pesos. Es bien importante porque nosotros hoy por hoy tenemos que poner con exactitud el precio el cual pactaron. ¿Por qué? Porque tenemos que así declararlo, porque tenemos que así retenerlo. Sobre eso vamos a pagar impuestos y derechos y a ustedes, bueno, a sus clientes les va a afectar en su declaración cuando le digan a Hacienda que compraron o que vendieron, en cuánto, y si no hay una concordancia en lo que tienen en el banco a lo que se puso en la escritura, pueden meterse en problemas. Más bien, a todos nos pueden meter en problemas y por eso es importante que hagan esta aclaración. Ahora, las preguntas que hago a la parte vendedora es si el inmueble objeto de la compraventa, a qué está destinado, para que sepa perfectamente bien qué es lo que está adquiriendo, porque cual que quiere adquirir una nave industrial y esta nave industrial es para uso habitacional, entonces no va a poder utilizarla para el fin que la quiere comprar, ¿no? La sociedad vendedora está activa físicamente. Esto es bien importante también. Muchas veces tenemos que, cuando se compró la propiedad, se aportó por X situación, se aportó a la sociedad ese inmueble. Y resulta ser que ese inmueble era del abuelo y los hijos ya no quisieron seguir perdón, esta sociedad era del abuelo y los hijos ya no quisieron seguir con esta sociedad y demás, y la dieron de baja ante el SAT, ¿ok? Suspendieron los pagos y demás para los impuestos, pero jurídicamente sigue viva. Entonces, es importante reactivarla fiscalmente porque hoy por hoy tienen que estar dados de alta en Hacienda, tienen que declarar y demás. Y esta operación es una operación vulnerable y es una operación que se enterará al fisco. Entonces, es importante saber el estado jurídico fiscal que guarda la empresa que está vendiendo. Si el representante de la sociedad vendedora, ¿qué tipo de poder tiene? También es muy importante porque muchas veces llegan con nosotros y los representantes únicamente cuentan con poder para pleitos y cobranzas. Este tipo de poderes no nos sirven toda vez que nosotros no somos autoridades judiciales. Los pleitos y cobranzas únicamente sirven ante autoridades judiciales. ¿Qué tipo de poder necesitan tener? Ya eso lo explicará mi compañera Rocío Peña en la plática posterior a esta, pero ¿qué tipo de poder tienen que tener la parte vendedora para poder escriturar y trasladar el dominio de esa propiedad? Deben de tener actos de administración para que puedan firmar la escritura y actos de dominio. Si no tienen estos dos, no van a poder no van a poder firmar la escritura ya que tienen falta de personalidad, para que ustedes también revisen esta documentación que les está otorgando su cliente. Está actuando bajo su propio derecho o en representación del vendedor. Obviamente aquí, si viene el representante, pues va a poner que está actuando en representación de la persona moral con el carácter de representante legal o apoderado o como venga en su poder. Otra cosa importante es si tiene algún gravamen en la propiedad.
muchas veces nos quedamos con esta idea de que está libre de gravamen y resulta ser que tienen un crédito de hace mucho tiempo y que fue un crédito que sacó la empresa hace mucho tiempo, lo pagó, pero ¿qué creen? No lo canceló y resulta ser que el acreedor ya ni existe. Entonces está vigente ese gravamen. Entonces es importante saber jurídicamente cómo nos encontramos para que nosotros podamos asesorar a los clientes y decirles qué tienen que hacer, cómo lo pueden hacer, porque les recuerdo, en derecho todo tiene solución jurídica. A menos de que sea la muerte, pues ahí sí ya no podemos hacer absolutamente nada, pero en la mayoría de los casos tiene solución y todo viene en la ley, pero necesitamos que nos digan toda la información para que podamos tener una mejor asesoría. Ahora bien, yo pido muchísimas cosas para cuando vienen a celebrar los contratos de compraventa y demás, pero les voy a explicar una cosa, ¿por qué lo hago así? Es para protección de todas las partes, no nada más es porque me dice la ley que lo tengo que pedir y tengo que ser exhaustiva en todo lo que celebramos. Más bien, los notarios tenemos que ser exhaustivos. También es para beneficio de ambas partes, de la parte compradora y de la parte vendedora. Acuérdense que el instrumento que ustedes van a firmar y el acto que van a celebrar se queda a perpetuidad. Entonces, depende de nosotros, que somos los peritos en la materia, de revisar perfectamente bien toda esta documentación que nos están proporcionando. Entonces, de entrada, y creo que estos requisitos la mayoría de mis colegas los piden. Hoy por hoy tenemos que ser más exhaustivos en la documentación que pedimos. Original del título de propiedad, que viene, o sea, más bien el testimonio, en donde viene la escritura que avale la compraventa que hizo el vendedor cuando adquirió el inmueble. Si el inmueble está constituido en régimen de propiedad en condominio, también es bien importante porque de esta forma pedimos el régimen y pedimos el reglamento. Eso el reglamento es un requisito sine qua non, ponerlo en la escritura para que nosotros le demos ese tracto y a qué tienen derecho en cuanto al área privativa y a qué tienen derecho en cuanto al área común. También toda esta información debe de tener su inscripción en registro público de la propiedad. Eso igual y más adelante también la maestra Tania Lugo, que es la directora del IFREM, se los explicará, pero es importante que lo sepan, que hace mucho tiempo los datos de registro venían con un sello en el Estado de México. Posteriormente pasaron a stickers y ya posteriormente, como es en la actualidad, está electrónico y tenemos una hoja donde vienen los datos de inscripción. Ha pasado que cuando se entregan los testimonios, muchas personas por desconocimiento dicen, es que no está inscrita mi testimonio. ¿Dónde está? Y quiero saber mi inscripción. Y les informamos y les explicamos que es esa hoja que expide el OIFREM y vienen todos los datos y a través de un código QR pueden bajar más datos. Repito, y por desconocimiento piensan que no está inscrita. O las anteriores piden que dónde está esa hoja como hoy, como lo está dando el IFREM. Y resulta ser que tiene un sello y resulta ser que tiene un sticker y para ellos no es válido. Sí, sí es válido. Nada más tenemos que ver las fechas cuando se escrituró para ver si en esa fecha o era sello o era sticker o lo que es hoy, esta hoja bond que se imprime y vienen todos los datos de inscripción del testimonio. En caso de que el inmueble objeto de la compraventa esté constituido en régimen de propiedad, ya lo dije, aparte del reglamento, tendrán que presentar una constancia de adeudo o de no adeudo por parte de la administración en cuotas ordinarias o extraordinarias. Hemos encontrado muchas veces que cuando expiden esta carta, tiene un adeudo enorme en cuotas de mantenimiento.
Esto les puede ayudar a la parte compradora a poder negociar el precio. Si deben X cantidad, pero la parte vendedora no tiene el capital para pagarlo, pues la parte vendedora puede agarrar y decir, oye, debes tanto de predial, ¿qué tal si me lo descuentas del precio? Y entonces yo, perdón, de predial, de cuotas de mantenimiento, ¿qué tal si yo lo pago? Y entonces se me toma como el precio. Y es totalmente válido, para poder agilizar la compra y para hacerla perfecta. Copia del recibo de pago del impuesto predial del año corriente en el cual se está realizando su trámite. Copia de pago de los bimestres pagados por concepto de consumo de agua. Hay municipios tipo como Huixquilucan que les permiten pagar por adelantado un año, entonces no tenemos ningún tema. Y ustedes se preguntarán por qué pide copia y no pide el original. En estos casos, en este tipo de papeleo administrativo, pido copia, porque en la notaría manejamos tanta documentación que se nos puede llegar a extraviar. Entonces, es por eso que pido esta documentación únicamente. ¿Y cómo me doy cuenta que es verídica? Porque al momento en que pido las certificaciones correspondientes, la autoridad nos dice número y demás sobre esa copia de la cual estamos requiriendo las certificaciones. Entonces, por ese lado, está perfecto que entreguen. En mi caso, no sé, creo que hay colegas que piden los originales, lo cual también es totalmente válido. Sin embargo, la copia con el número y demás, podemos llevar a cabo los trámites necesarios ante el municipio. En caso de que sea una construcción que no esté construida en régimen de propiedad condominio, necesitamos el contrato de terminación de obra. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para el cálculo de los impuestos y en este caso el impuesto sobre la renta. Testimonio que contiene la constitutiva de la persona moral, eso también es muy importante, porque ahí viene la vida, cómo nació la sociedad, que en este caso está vendiendo, y por quién está integrada, si está integrada por consejo, o si está integrado por un administrador único, o por un gerente administrador, dependiendo el tipo de sociedad que sea, ¿no? Y aquí también tenemos los datos de registro de esa constitución. Si es una constitutiva, una sociedad mercantil, será a través del registro público de comercio, y si es una sociedad civil, ya sea sociedad o asociación, será a través del registro público de la propiedad, dependiendo de dónde se encuentre el domicilio social de la sociedad. En caso de que el representante legal en el caso de que el representante legal tenga estos poderes para poder representar a la empresa fuera de la constitutiva, entonces tendrá que presentar el poder que se otorgó después a esta persona para poder vender, en este caso, el inmueble. 2 identificaciones oficiales. Hoy por hoy es muy difícil que notarios ya nada más les pidan una. Hoy la mayoría, hay veces que se piden hasta 3 identificaciones. Quiero que entiendan que aquí es por el bien de todos. También nosotros estamos ayudando y coadyuvando con ustedes para que ustedes tengan también su expediente, ¿no? Entonces, es bien importante que pidamos 2 identificaciones oficiales. Y también otra cosa muy importante que es mexicano quien está representando a la empresa o es extranjero. Aquí es también muy importante si es extranjero, y nos ha pasado porque muchas empresas son mexicanas pero con capital extranjero y los representantes son extranjeros. Entonces, tienen que acreditar su legal estancia en el país. O en su caso, les gustó tanto nuestro país que se naturalizaron mexicanos. Su cédula de la clave única de registro de población, muchas veces dicen, no la tengo, ¿cómo la consigo? Hoy es muy fácil conseguirla. Nos metemos a la página de la Secretaría de Gobernación, la federal, y ahí hacemos nuestro trámite, y ahí viene CURP,
metemos todos los datos del contribuyente o del representante y ahí nos sale la clave CURP y nosotros lo podemos imprimir. Ojo aquí, constancia de situación fiscal de la persona moral y el correo de facturación de esta. Esto es bien importante porque muchas veces nos quedamos con la cédula, con el RFC, que era nada más el cuadrito este que cortaban y enmicaban y entonces ahí venía el RFC. Hoy ya no necesitamos eso. Hoy necesitamos la constancia de situación fiscal. ¿Dónde la pueden obtener? En el SAT, a través de sus contadores. Y esa constancia, como bien es su nombre, constancia de situación fiscal, es la que tienen que presentar. ¿Y por qué la tienen que presentar así? Porque lo marca la ley de operación, la Ley Federal de Operaciones, de Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, más conocida como ley antilavado, ¿no? En sus reglas generales nos pide constancia de situación fiscal. Comprobante de domicilio de la persona moral de no menor de 3 meses. Esto es también muy importante. ¿Por qué? Porque pueden estar cambiando de domicilio, entonces necesitamos saber últimamente estos 3 meses dónde se ubica esta persona moral. Los generales, que ya todo mundo lo sabe, pero hoy por hoy también, de acuerdo a esta multicitada ley, requerimos saber exactamente qué tipo de ocupación tiene en este caso el representante. Si es representante legal de la empresa, tienen que poner representante legal de la empresa Patito S.A.D.C.B. O si es empresario, entiendo que sea empresario, pero no nada más poner empresario. ¿Empresario de qué? Si es comerciante, ¿comerciante de qué? ¿Qué comercian? Necesitamos saber con exactitud a qué se dedican. Soy abogado, ok, ¿ejerces? No, estudié, pero no ejerzo. ¿A qué dedicas? Tienen que decir exactamente a lo que se dedican. También es importante identificar, como ya lo habíamos mencionado, si hubo un pago por concepto de anticipo o depósito y cómo se hizo. Esto por el umbral que nos fija la ley para casos de dinero en efectivo o para casos de transferencia o títulos de crédito, ¿no? Y ojo aquí, es muy importante que la parte compradora, cuando haya dado un anticipo, ese anticipo haya salido de la cuenta de la persona moral. Si salió a cuenta de uno de los socios, está mal. Ojo ahí, por favor. ¿Por qué? Porque la compradora es una persona moral y tienen que acreditar estos pagos. Aunque yo sea socio, no me vincula. Acuérdense, tienen patrimonio propio, independientemente al de los socios. ¿Ok? Y los documentos que tiene que entregar el comprador, testimonio donde venga la constitutiva de la persona moral que está representando, en caso de que el representante legal, igual que el anterior, tenga sus facultades en otro instrumento, tendrá que presentar este testimonio. Igual, 2 identificaciones, su cédula de la clave única de registro de población, comprobante de domicilio de la persona moral, generales de los representantes, constancia de situación fiscal de la persona moral y si hubo o no un pago por concepto de anticipo, cómo fue. En caso, ojo aquí, en caso de que se vaya a generar IVA, ¿cuándo se genera IVA? Cuando la propiedad, su uso es comercial, en ese momento se genera IVA, ¿ok? Este IVA se hace el cálculo sobre un avalúo fiscal que lo tendrá que hacer un perito certificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ojo, sobre eso se va a hacer el cálculo. No porque la propiedad esté en el Estado de México y en el Estado de México la ley fiscal estatal no pida avalúo, la Federación sí lo pide. Entonces, en este caso que se genera IVA, sí tenemos que pedir un avalúo fiscal por persona acreditada para hacerlo. Y bueno, con esto termino mi presentación.
espero sus preguntas, feliz de la vida, y no basta con agradecerles de verdad que hayan escuchado, de verdad muchísimas felicidades, y en nombre de todo el gremio notarial les quiero agradecer por hacernos formar parte de su equipo profesional. Todos somos un equipo y así hay que vernos. No somos extraños, no somos enemigos, somos un equipo. Déjennos ayudarlos a que ustedes sean mejores profesionistas. Y les dejo esta frase de mi presentación, que soy gran admiradora de Steve Jobs, por eso llegó hasta donde llegó. Sé un punto de referencia de calidad. Algunas personas no están acostumbradas a un ambiente donde la excelencia es aceptada. Nosotros tenemos que ser excelentes en todo lo que hacemos y tenemos que amar con pasión y hacer con pasión lo que hacemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, notaria Mónica Castro, además de una excelente información, una gran exactitud en el tiempo. Terminamos en la hora exacta. Y a continuación vamos a proceder a 5 minutos de descanso para todos ustedes. Antes de continuar con nuestra siguiente ponencia, estaremos recibiendo a la notario Rocío Peña. Tomemos 5 minutos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. ¿Vas a comprar una casa? Una hipoteca es la operación financiera más importante de tu vida. Su acertada elección determinará la estabilidad de tu patrimonio y la posibilidad de ahorrarte cientos de miles de pesos o perderlos sin darte cuenta. La hipoteca es también tu pareja de vida. No te equivoques. Cuanto menos pagues, mejor. Te lo vamos a contar con un ejemplo. Guadalupe y Pedro van a ser vecinos en el mismo desarrollo. Ambos compraron su casa con las mismas características y el mismo valor, aparentemente, 1,100,000 pesos. Pedro eligió la opción de crédito que le ofreció su banco de cabecera. Guadalupe decidió informarse y se acercó a Creditaria. Pedro ahora tiene un crédito con una tasa del 14%, mientras que Guadalupe consiguió solo el 8.75%. Pedro pagará mensualmente casi 4,000 pesos más que Guadalupe, y los próximos 5 años de salario los destinará a pagar intereses por creer que estaba en lo correcto. Pon mucha atención a esto que vas a escuchar. Cuando compras una casa con un crédito hipotecario, estás comprando dos cosas: la casa y el dinero. La casa se compra con el corazón y el dinero con la cabeza y la ayuda de un experto. Es inaceptable equivocarte en esta decisión. Busca a un profesional. Guadalupe acertó y esos 5 años los utilizará para ahorrar y vivir mejor, mientras que Pedro seguirá pagando su hipoteca. La diferencia entre negociar bien o mal es que Guadalupe sí puede irse de vacaciones, comprarse un carro, etc. En general, tener una mejor calidad de vida. Hoy es posible con la ayuda de Creditaria. Nuestra asesoría y gestión es completamente sin costo para ti. No dejes pasar esta oportunidad. Contáctanos hoy mismo y recibe asesoría completamente gratis. Aquí y ahora es tu momento. Acércate a Creditaria.